nos alianza de trabajo en la que hemos creado con Rubén Bustillo y Jaime Farías, cada uno, ¿cierto?, representando las tareas de su organización. Nosotras estamos dedicadas a las dinámicas organizacionales. Ya les decía antes, vamos a grabar esta sesión para que quede, ¿cierto?, disponible en las redes. Las vamos a seguir nuestra charla orientando las preguntas que fueron hechas online. Y las que no, y las que sí, en cualquiera de los casos vamos a mandar también una respuesta por escrito a todos los que así hayan usado ese medio. Darles la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos muy interesados en el tema de la diversidad y estamos también promoviendo la inclusión laboral para enfrentar, ¿cierto?, la discriminación, el acoso sexual y laboral, desde distintas perspectivas, colaborando con otras instituciones de forma permanente, lo que sabemos que tiene no solo buenos resultados, sino que además son resultados que se sostienen en el tiempo. Así es que todas las consultas que vayan surgiendo en la medida que avanzamos también pueden hacerlas, usen ahí sus emoticones, alzan la o en el chat. Ajá. Así es que sin más introducción, les cuento un poco de lo que hacemos nosotros desde Humana Consultores, ¿sí? En Humana Consultores estamos trabajando permanentemente desde la mirada de las dinámicas organizacionales. Ahí María Patricia va a hacer la guía. Dale a la lámina entonces siguiente, por favor. Ahí, dinámicas organizacionales resilientes. Y esto, la verdad, es que tiene que ver con la mirada que nosotros le damos a la forma en que las personas se relacionan en la organización. Nosotros nos interesa que la relación entre las personas dé cuenta de equipos empoderados, de equipos que son capaces de enfrentar las crisis y por sobre todo de reinventarse más rápidamente. En la evidencia que nosotros hemos recopilado, los equipos que trabajan los temas de dinámicas organizacionales resilientes, podemos estar mucho mejor preparados para enfrentar, ¿cierto?, la problemática de la inclusión o de la diversidad. ¿Qué aspectos podemos cubrir a propósito de esta temática? Les cuento que nosotras hemos visto que organizaciones que tienen el respaldo de los equipos directivos, ¿sí?, y que tienen además un plan de trabajo y que asignan recursos a implementar la política de inclusión, son organizaciones que pueden hacerlo de manera efectiva y en menos tiempo. En promedio, dado que esa fue una de las preguntas, una institución, una organización podría demorar hasta 3 meses en implementar. No son procesos complejos, siguen la lógica de las normas de calidad. La política requiere idealmente que sea no solo sponsoreada por los equipos directivos, sino también tiene que ser una política, ojalá construida de manera colaborativa, ¿sí? Luego requiere de programas o en paralelo, más bien dicho, programas y planes de comunicación, difusión, hasta que se transforma en una nueva forma de trabajar. Y eso es uno de los grandes desafíos cuando hablamos de implementar políticas de inclusión o de diversidad. ¿Por qué? Porque finalmente estamos afectando la cultura de la organización. Y esos son aspectos que naturalmente demoran en sostenerse, en implementarse de manera sostenida, ¿cierto? Y por lo tanto, es muy importante que este esfuerzo que se hace para implementar la política luego se traduzca en prácticas concretas. También dentro de las preguntas que por allí nos hacían, ¿hay buenas prácticas que nosotros hayamos visualizado? Sí, muchas buenas prácticas. Hay además varios instrumentos donde se han ido recopilando buenas prácticas en términos de inclusión y diversidad. Nosotros les podemos compartir algunos de ellos. Las más comunes es efectivamente sacar la temática de inclusión y diversidad de los silos.
sabemos que al principio, cuando se empieza a hablar de inclusión, tiende a representarse en un equipo de trabajo la temática. Y eso en general cuesta mucho eliminarlo después, ¿sí? La mirada, la política, la implementación de dinámicas organizacionales con foco en la inclusión requiere que sean de manera transversal, ¿sí? No en esta idea de que la inclusión o la diversidad existe en un departamento, en una unidad o en un grupo de personas que ha tomado la iniciativa. Una buena práctica es que se haga de manera transversal, otra buena práctica es que incluya participantes de todos los niveles jerárquicos. Otra buena práctica es que incluya acciones colaborativas en el diseño de las políticas y luego de las acciones. Y finalmente, cuando hablamos de difusión, estamos hablando también de aspectos que tienen que ver no solo con las comunicaciones, sino, y aquí es clave, con la coherencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de coherencia? Con que efectivamente se asegure que lo que la organización dice se transforme en conductas reales dentro del día a día. A veces ocurre que tenemos la política creada, las declaraciones realizadas, sin embargo, la conducta de jefaturas o de equipos directivos es incoherente con lo que hemos inscrito. Por ejemplo, desde la cosa más simple, ¿no? El tipo de chistes que se hace, las convocatorias o los tipos de correos que se envían, o la toma de decisiones asociadas, ¿cierto?, a cambios de la organización, muchas veces deja fuera las políticas de inclusión o de diversidad. Esa falta de coherencia le quita, ¿cierto?, fuerza a la promoción de la inclusión y la diversidad. Finalmente, otra pregunta de las que yo quiero cubrir en esta ocasión es ¿por qué es importante hablar de inclusión? Nos preguntan, ¿sí? Y la verdad es que así como la diversidad de género abrió espacios, ¿cierto?, para poner la diversidad sobre la mesa, cuando hablamos de inclusión vamos mucho más allá. ¿Y qué quiere decir esto? Que además podemos tener la capacidad de visualizar las barreras organizacionales que existen para acoger la diversidad y permitir el trabajo con diversidades y con equidad. Por lo tanto, la organización gana, las personas tienen nuevos espacios de desarrollo, se empoderan los equipos, aumenta la capacidad de innovación, aumenta la capacidad de discusión y las organizaciones aprenden, ¿cierto?, a incorporar miradas distintas frente a problemas complejos que muchas veces antes no se habían resuelto. Esa es una breve síntesis. Para nosotros es un placer trabajar desde las dinámicas organizacionales resilientes. Cualquier duda, no dejen de contactarnos y les dejo ahora sí, con Jaime. Jaime que nos aporta también desde otra mirada. Gracias, Ana, muy amable. Tiene que moverse sí la presentación. Bueno, mi nombre es Jaime Farías, soy ingeniero en administración de empresas y magíster en desarrollo organizacional y gestión estratégica de personas. Mi último trabajo fue de gerente de recursos humanos en Autopista de Expulso Norte y en la empresa Túnel San Cristóbal. Aquí vamos a hablar acá en esta parte que me corresponde a mí, es de la parte de qué se hace, qué hacen las empresas, ¿no? Ana comentó también algo bien interesante por ahí, y yo creo que es importante tener presente, la Ana lo subrayó, la cultura, porque no en todas las organizaciones hacen lo mismo, porque las organizaciones son distintas y la gente que funciona de una forma distinta. Yo voy a compartir con ustedes los lineamientos generales, por supuesto, que creemos fundamentales para que esto ocurra. Y el primero de ellos es el que hace referencia al compromiso de la dirección. Una política para enfrentar la discriminación y para el acoso laboral y sexual es fundamental el compromiso de la dirección de la empresa para con este proyecto. Cuando digo compromiso, digo un compromiso permanente.
También es importante definir responsables en este primer concepto que estamos hablando, compromiso. Es fundamental esto porque si no quedamos bastante débiles en el desarrollo, ¿no? No lo puede desarrollar esto un área, tiene que desarrollarla a nivel organizacional. También creemos que es fundamental saber cómo estamos, ¿no? Y creemos que en ese ámbito un diagnóstico organizacional es clave respecto al tema de la inclusión, ¿no? Deberíamos entrevistarnos, hacer focus group, hacer una encuesta con la gente para saber qué nivel tenemos de desarrollo de estas herramientas o de estas miradas, ¿no? Que nos permitirá después hacer algún otro trabajo. Eh, en ese sentido, también creo yo que es fundamental, bueno, aquí lo dice, implementación de instrumentos organizacionales que apoyen la política. ¿Qué estamos hablando cuando decimos instrumentos organizacionales? Estamos hablando de ideas bastante concretas como son incorporar esto al reglamento, la política, al reglamento interno, implementar un código de ética fundamental. El código de ética no solo incorpora estos elementos, incorpora muchos más, pero esto es un elemento importante a incorporar. Y por supuesto también nosotros sugerimos la incorporación de algún canal de denuncias que permite canalizar denuncias respaldadas, por supuesto, y que permiten manejarlas adecuadamente y que no queden puestas en el rumor. En el Comité de Diversidad e Inclusión creemos que es fundamental esto, que toda la gente pueda participar, gente de distintas áreas, distintos departamentos pueden participar en este comité que convoca la gerencia, que convoca la dirección de la empresa. Lo tenemos gente de distintas áreas y de distintos niveles organizacionales también, ¿no? Estos equipos permiten canalizar inquietudes, dudas, apoyar esto en las distintas áreas también. Y por supuesto, como cualquier programa que se desarrolle en una organización, esto debe contar con objetivos claros, ¿no? ¿Qué objetivos fundamentales tiene esta organización para el tema de la inclusión, ¿no? Definir un programa de acción. Y cuando digo definir un programa de acción, definir una carta tan típica que nosotros conocemos, ¿no? Pero que sea pública, que la gente sepa cómo se va a ir desarrollando esto. Eh, es fundamental para el conocimiento de todo. Y por supuesto un presupuesto. Todo proyecto tiene un presupuesto y este es un proyecto relevante que también debería tenerlo. Adelante, por favor, a la siguiente. Y cuando hablamos, ¿no? Aquí estamos hablando ahora de cómo se aplican los distintos procesos de recursos humanos. Cuando hablamos nosotros del proceso de reclutamiento y selección de personas, es un espacio vital para poder incorporar la política. No tenemos que perder de vista esto, porque ahí podemos incorporarlo adecuadamente, ¿no? Y conscientemente de lo que queremos conseguir. Queremos ampliar la cantidad de candidatos, los tipos de candidatos que postula nuestra organización, pero bueno, tenemos que hacerlo a través de la herramienta. Y esta herramienta de reclutamiento es clave. Y tenemos que ser capaces de potenciar que toda la gente de las diversidades, si nosotros consideramos que ese es un valor importante para nosotros, pueda participar en estos procesos. Y cuando digo incorporar el proceso, insisto que es una política formal esta, ¿no? No es que al Departamento de Recursos Humanos se le ocurra, sino que la organización lo potencia. Otro punto también en el ámbito del desarrollo de las personas es el proceso de formación. En los procesos de formación es clave esto, incorporarlo, educar a la gente a nivel global, a los equipos gerenciales, a los equipos jefatura, a la gente en general. Y esto es importante porque permite un diálogo, permite transmitir un mismo conocimiento, pero también permite generar un diálogo con la gente, que para nosotros es fundamental. Eso es en el ámbito de la formación. Y en el ámbito de las comunicaciones organizacionales, eh, es fundamental la comunicación. Cuando lo vemos desde esta perspectiva, estamos hablando que debemos ser capaces de comunicar a nuestra gente, por un lado, el estado de desarrollo del proyecto de inclusión, de la política de inclusión, los avances que está teniendo la política, la gente que está involucrada en el proyecto, cuáles complicaciones han ido encontrando. Y creo yo que eso es fundamental. La comunicación, podemos tener un proyecto, una política muy, muy potente y conducida por el equipo gerencial, pero si no es comunicada a nuestra gente, esto no se hace carne nunca. No olvidemos que estamos hablando de un proceso de cambio cultural de alguna manera, ¿no? Y eso es importante tenerlo presente. Por eso la comunicación toma tanta importancia. Y también aquí después hablamos del proceso de desarrollo de colaboradores. Claro, hay que incorporar estas políticas al proceso de desarrollo de colaboradores, la gestión del talento. Si estamos hablando de talento,
estos elementos tienen que estar incorporados a esa política. Tenemos que ser capaces de incorporarlo y que sea un elemento eh, reconocible en la política de desarrollo de colaboradores, ¿no? No sea, como uno lo ve de repente, un obstáculo para la gente, ¿no? Porque es distinto, porque tiene otras orientaciones, porque tiene distintos niveles culturales, etcétera, se transforman en una limitación. Y lo que nosotros tenemos que hacer es potenciar el desarrollo de la gente a través de la política también. Y también en el sistema de compensaciones, claro, porque muchas veces nosotros, cuando estamos hablando de esto, estamos tratando de llegar a todos los sistemas, a todos los subsistemas de recursos humanos. En el sistema de compensaciones, cuando nosotros hay una lógica clave en esto, ¿no? A iguales funciones, iguales remuneraciones. Cosa que de repente uno se da cuenta no ocurre y tenemos que ser capaces de que eso efectivamente se transforme en una realidad, ¿no? Y también ser cuidadosos en la política también, con las personas de los diversos grupos que nosotros podemos identificar en las organizaciones, que esas personas no se vean afectadas por rentas menores a las que hacen otra gente con la misma función. Estos son elementos clave, ¿eh? Porque la gente siempre se cuenta cuánto gana y nosotros tenemos que ser capaces de justificar por qué alguien gana más, porque tiene una expertise mayor, porque tiene una función distinta, no por otros motivos. Y también, como último punto que pusimos en este apartado, es que hay que vincularse, creemos nosotros que es importante vincularse con organizaciones externas que trabajan distintos temas el ámbito, voy a indicar algunos conceptos, el ámbito de distintas etnias, de distintas orientaciones sexuales, etcétera, etcétera, que permiten potenciar y conocer un poco más esa cultura. Y también con el Estado, ¿no? Porque el Estado tiene una serie de programas que apuntan a fortalecer justamente esta mirada más integradora. Y para cerrar, yo creo que es importante destacar que es un elemento más bien administrativo, pero no deja de ser importante, la de mantener un registro de las acciones que desarrollamos en torno a la política. ¿Por qué también? Porque hay elementos, de repente las empresas sufren denuncias porque no han manejado adecuadamente algún problema o de otro tipo, y el registro de lo que hemos hecho es un respaldo importante para la organización en relación a su esfuerzo de desarrollo en este ámbito. Eso es lo que a mí respecta. Como decíamos delante, vamos a responder las preguntas, las inquietudes que la gente tiene directamente a cada uno de ellos. Yo creo hay algunas preguntas que se hicieron y yo me las revisé y a partir de lo que he ido presentando se han ido resolviendo. Muchas gracias. Ahora dejamos con usted a Rubén Bustillos. Adelante, Rubén. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo represento un estudio jurídico con Agustín Figueroa, que en alianza con mis dos predecesores en el uso de la palabra hemos desarrollado en conjunto este esfuerzo profesional. Por ahí dicen, llegaron los abogados, llegaron los problemas. Bueno, yo traigo las soluciones, porque aquí se ha hablado suficientemente sobre el problema que tenemos. Tenemos un problema de inclusión, tenemos un problema de discriminación y tenemos un problema, ¿cierto?, de acoso laboral, que es secundario a lo primero. ¿Qué ocurre con ello? Nos llevamos 100 años litigando en el mercado y esto es hoy día una contingencia grave para la compañía. Y ahí yo no quiero sembrar el terror ni el pánico, pero debo decirles cuáles son los problemas que afrontamos hoy día. Hoy día hay un creciente proceso de juicio de todos estos problemas se llevan a los tribunales y se llevan al Poder Judicial en torno a que la tutela como acción fundamental de discriminación de derechos es la que se está presentando permanentemente en los tribunales. La tutela laboral está fundada justamente en la discriminación y en el acoso laboral y tiene como sanción, desafortunadamente, tres ámbitos. El primero es el 6 a 11 sueldos del trabajador como indemnización que debe pagar la empresa. Una segunda sanción es que la empresa no puede celebrar contratos con el Estado de Chile durante 2 años. Y la tercera sanción es que es publicada en la empresa en un listado mensual en que aparecen como discriminadores o empresas que infringen estos derechos fundamentales. ¿Qué es el acoso laboral y qué es la discriminación? Tal como se ha dicho acá, es todo tratamiento o abuso
que el empleador, en general, también puede ser entre pares, genera respecto de un trabajador, mediante mecanismos que van socavando su integridad y dignidad, y ciertamente lo que hacen en definitiva es que él salga de la estructura, renuncie o genere enfermedades de carácter psiquiátrico o enfermedades mentales, derechamente, tales como depresión u otras. Ausentismo laboral, por cierto, en algunos aspectos que son más bien de corte formal. De ahí que hoy día, de cada 100 demandas que se presentan, 90 demandas judiciales tienen tutela en su contenido. Esto, cómo se defiende esto? Judicialmente, bueno, ya dije, podemos hacerlo, pero ¿cuál es nuestra labor hoy día con ustedes? Prevenirlos, que esto no ocurra, que las empresas en que ustedes trabajan o que ustedes representan no sean llevadas a tribunales, por el desprestigio que eso implica y por la sanción muy alta que ello conlleva. ¿Cómo hacemos para que esto pase? Tenemos que implementar un mecanismos preventivos, como se ha dicho, para lograr, en suma, que estas conductas se inhiban y sean parte de la cultura empresarial y de la cultura de la organización, de la cultura de las personas que trabajan ahí. Desde esa óptica, uno podría pensar lo siguiente: si a una persona la aíslan, el jefe no le habla, o tiene un jefe que le da instrucciones complejas que el otro no entiende, pero lo hace profeso, o hay tratamiento discriminatorio respecto de su condición sexual, su género u otro mecanismo de esa naturaleza, o bien estamos frente a conductas en que no solo se aísla, sino que hay un permanente acoso sistemático, prolongado en el tiempo, y que tiene además como contrapartida subjetiva en la persona afectada un detrimento que se manifiesta mediante una enfermedad, o simplemente porque duerme mal, o tiene sudoración, o tiene que incurrir al psicólogo, o tiene que ir al psiquiatra, o presenta licencias porque efectivamente se siente mal. Es decir, hay una persecución, hay una situación que es odiosa, que obviamente es deleznable y cuya práctica la conocemos todos los días. El acoso laboral es el moving y es una práctica cotidiana. Así como en los colegios existe el moving es la expresión laboral del bullying. Y sabemos que eso hoy día ocurre permanentemente en los equipos de trabajo. Desde esa óptica, entonces, eh, claramente que el reglamento interno esté adecuado a estas prácticas y las sanciones, que existan mecanismos, y con esto voy a responder algunas preguntas que se formularon, que existan mecanismos eh, de denuncia multisistema, es decir, de multiplataforma, ya sea escrita, digital, que cautelen la reserva y confidencialidad del denunciante. También se dijo acá que debe ser fundada la denuncia, efectivamente. Cuesta acreditar esto, ya que hay un problema probatorio. Entonces, ¿cómo se satisface esa incerteza en cuanto a la prueba? Bueno, mediante no una prueba plena, completa, sino que mediante la sumatoria de indicios. Entonces, fotografías, correos, WhatsApp, mensajes de texto, grabaciones. También las mismas cámaras de seguridad pueden ser utilizadas para ir acreditando la consecutiva ejecución de estas maniobras anómalas e irregulares. Evidentemente que quien denuncia a otro por acoso laboral o discriminación y no tiene fundamento para ello, y lo hace dolosamente, con intención de dañar al otro, con esta acusación, también tiene una sanción descrita por el legislador. La sanción máxima para el acosador es la pérdida del trabajo sin derecho a indemnización legal. O sea, la persona es despedida sin derecho a ningún tipo de indemnización. El salvaguardar la demanda de tutela del que es vulnerado sus derechos es una labor de la empresa y le cabe exclusiva y excluyentemente al empresario que ustedes representan a ese personaje. Es decir, es la empresa la que debe articular los implementos y los programas que eviten esta práctica odiosa. ¿Y cómo se hace? Canales de multidenuncia, reglamento interno, charlas a los directivos para que
puedan entender frente a qué se encuentran, cuál es la amenaza y cuál es el trato digno, Sí, que, mándales el código de... porque en definitiva, uno podría decir, la adhesión a estos principios y a estas prácticas deberá ser moral y éticamente natural. En suma, la adhesión y cumplimiento de estas prácticas deberá ser una acción natural. Como Hobbes pensaba que el hombre era bueno en sí mismo y solamente la convivencia en sociedad era lo que lo hacía un ser perverso a veces, aquí tenemos que pensar que la adhesión debe ser moral, pero si no es moral, tendrá que ser por la sanción que esto implica. Y desafortunadamente ahí está el problema. Si no se implementan estas políticas permanentes, sólidas, robustas y estables, entonces exponemos a la empresa a un tipo de sanción demasiado alto. Piensen ustedes que la sola sanción de no poder contratar con el Estado de Chile en una empresa que tiene concentrada la facturación en el Estado, es un proveedor del Estado, por ejemplo, evidentemente podría hacerla quebrar. También se preguntó en la nómina de cuestiones que se nos hizo ver previamente si esto aplicaba al sector público. Y sí, aplica perfectamente. Hubo una discusión doctrinaria y latera que no les voy a reproducir sobre si aplicaba o no, pero fue resuelta 5 años esta parte con la modificación del Código del Trabajo. Hoy día, los empleados públicos pueden recurrir a los tribunales de justicia ordinarios del trabajo para hacer valer sus derechos de tutela por infracción de los derechos fundamentales. Estos derechos son dignidad, honra, igualdad ante la ley, no discriminación, tal como ya he explicado. Desde esa óptica, entonces, tenemos que tanto el sector público como el sector privado está amparado por esta normativa y puede claramente eh, ejercer sus derechos en ese ámbito y en esos fueros. Si uno va sumando elementos a este análisis, tenemos que es tan caro hacerse cargo de este tipo de demandas por la sanción que he dicho desproporcionada del legislador, muy alta, que no solo hay que pagar el mes por año de servicio, que correspondería a la causal necesidad de la empresa. O sea, mes de aviso, indemnización por año de servicio, un mes por cada año de servicio, vacaciones proporcionales, gratificaciones pendientes, comisiones si las hubiere, y eso habría que agregar 6 a 11 sueldos, daño moral, que no está tasado por el legislador, daño moral podría ser cualquier monto, y esta, como dije, imposibilidad de celebrar actos o contratos con el Estado de Chile. ¿Cómo remediar esto? Nosotros, Ana y su equipo, Jaime y su equipo, y nosotros sabemos hacerlo, y lo hacemos bien. Es decir, podemos implementar mecanismos en las empresas en un lapso que yo pienso que no debería ser superior a un mes o 2 meses, como máximo. En algunos casos, si hay algo que ha avanzado, podemos incluso ser más rápidos. Pero ¿qué es lo que hacemos? Implementar un mecanismo que prevenga estas circunstancias y promueva las buenas prácticas con miras a evitar la contingencia. Es decir, a pesar de que uno pudiera adherir y debiera adherir, pues, digamos, desde el punto de vista moral a estos comportamientos que son los adecuados, sabemos que el temor a la sanción también funciona, desafortunadamente. Y es ahí donde estamos nosotros, en ambos lugares. ¿Les podemos ayudar en esto? De modo tal que ustedes vayan entendiendo e implementando en sus respectivas empresas estas prácticas adecuadas con la colaboración de los 3 equipos trabajando en conjunto. Con lo cual, yo creo que eh, les di las ideas fundamentales, directrices esenciales en esta materia, y aquellas preguntas que se formularon y que no han tenido respuesta en nuestras intervenciones, van a ser respondidas por escrito, de modo tal que tengan ustedes testimonio concreto del contenido de lo que preguntan. Eh, y asimismo, entonces, bueno, les agradezco la disposición y el tiempo dispensado y le cedo la palabra a Anita para el cierre, ¿no? Exactamente, ya. Se nos ha ido rápido el tiempo, de todas formas tenemos un espacio si hay preguntas. Aquí en la lámina están viendo nuestros datos de contacto. Si quieren más detalles, si necesitan reunirse con nosotros, estamos disponibles en el correo contacto@humanaconsultores.cl.
Y si hay preguntas ahora que ustedes quieran formular, por supuesto, tenemos un par de minutos disponibles. Cuéntenos. Veo pocas caras, pero entiendo que están de todas formas por allí. Si quieres, también en el chat, María Patricia dejó el correo, así es que allí también tienen otra forma de conectarse con nosotros. ¿Alguna pregunta adicional? A nosotros lo que nos mueve es no solo asegurarnos de que tengamos organizaciones, instituciones informadas, personas que tengan buenos espacios de trabajo y por sobre todo anticipar, ¿sí? Cuando ya han ocurrido los conflictos es un poco tarde y eso tiene un costo no solo económico, sino también emocional y de los trabajadores y trabajadoras. Así es que si a ustedes les interesa y están efectivamente movilizando acciones que prevengan, ¿cierto? Cualquiera de estas conductas, nosotros podemos ser parte de esa solución. ¿Alguien que necesite alguna pregunta adicional? Ajá, aquí En el tenemos. chat, Jorge, sí. Dale, dale, María Patricia. Jorge Sepúlveda pregunta, cuando se habla de acoso laboral en ambas direcciones, ¿es lo mismo que maltrato laboral? Sí, el acoso laboral en ambas direcciones se refiere al vertical ascendente y vertical descendente, también está horizontal. Horizontal es entre pares, vertical descendente en jefe a subalterno y subalterno a jefe vertical ascendente, que también ocurre en menos uso, por cierto. El acoso laboral y el maltrato son género y especie distintas. Acoso laboral es el género y maltrato laboral es uno de los acosos laborales posibles. Por tanto, son la misma realidad con un enfoque distinto, pero en definitiva se trata de lo mismo. El acoso laboral es lo sistemático de un comportamiento que atenta contra la dignidad. El maltrato es una especie de lo mismo. Por tanto, para efectos legales y de implementar políticas, es lo mismo. Gracias, Rubén. Gracias, Jorge, por la pregunta. ¿Alguien más? Pueden usar el chat, pueden activar su micrófono. Y puedo ampliar que la sanción, en el caso de acoso y maltrato, también es similar. Es similar. Es decir, estamos hablando de las mismas sanciones que expuse previamente. Ujú. Respecto al acoso laboral en personas con discapacidad, claro, en la discapacidad hay una norma específica de incorporación de los discapacitados a la fuerza laboral, que entró en vigor no hace mucho. La discriminación en torno a las capacidades distintas es una forma brutal de acoso laboral y se da en muchas ocasiones. Eh, lo que el legislador promueve es la buena práctica de incorporar a quienes tienen capacidades distintas. Pero si el caso es dramáticamente distinto, es decir, hay una discriminación respecto de este tipo de seres humanos, la sanción es la misma. Es decir, el acosador que trata mal a una persona que tiene un padecimiento de esta índole va a recibir una sanción de ser despedido sin derecho a indemnización legal ninguna. Y la persona afectada también puede ejercer acciones legales de carácter civil. Prevenir que el acosador no hostigue al discapacitado es justamente lo que hemos planteado que hay que efectuar. Y en ese orden en la idea de prevenir, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de dinámicas organizacionales resilientes, estamos hablando de cómo la organización, al tomar la decisión de acoger la diversidad, debe también preparar a quienes trabajan en la organización, desde la sensibilización, capacitación, difusión y coherencia de acciones. La incorporación de la diversidad de todos los tipos
exige que haya un proceso de aprendizaje para quienes pertenecen a la organización, ¿sí? Requiere hacer ajustes en todos los sistemas organizacionales, incluyendo infraestructura, muchas veces en caso de incapacidad o en el caso de incluir diversidad cultural, por ejemplo, en el caso de incluir diversidad de género. Todos requieren que la organización se prepare. No es llegar a incorporar gente y vemos cómo lo hacemos. ¿Sí? Requiere un proceso de aprendizaje, formación e implementación de nuevas conductas de trabajo. Y ahí Jorge pregunta, ¿cierto?, que si se puede implementar alguna política en relación al acoso laboral en la perfilación de cargos cuando se está creado un perfil. ¿Sí? Jaime, Sí, yo te diría que ahí yo creo que ese no es el espacio, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Tomando lo que tú decías recién, Ana. Porque si estamos hablando del acoso, diríamos que es un desvalor, ¿no? Tendríamos que poner en el perfil de cargo todos los desvalores que hay. Y yo creo que el sentido que tiene esto, Jorge lo planteó la inquietud, ¿cierto, Jorge? Jorge, el sentido de esto que tiene que ser una política, es como las políticas que hoy día tienen organizaciones que son respetadas, esto tiene que ser transformado en lo mismo, en una política organizacional que la atraviesa de lado a lado, y como decía Rubén y Ana adelante, que están incorporadas en cada uno de los elementos de la organización. Entonces, yo respondiendo a toda esa pregunta, yo diría que lo más relevante es que la política sea, como decíamos al principio, sea respaldada por la gerencia de la empresa permanentemente en el tiempo, no al inicio solamente, siempre, y que sea un elemento que se incorpore en la cultura de la organización y que se vive. Yo diría que por ahí va el respaldo para fortalecer esa política. Exactamente, porque no es una conducta esperable de algunos, ¿sí? Es una forma de trabajo. Eso hace la gran diferencia, ¿no? O de algunas, ¿cierto? Bien, hemos ido cubriendo algunas de las consultas, estamos disponibles, ustedes tienen nuestro correo, nosotros tenemos el de ustedes que se han inscrito, esperamos mantener el contacto y por supuesto para quienes ya se hayan decidido a implementar acciones de cambio, estamos también agendando a partir de mañana, tenemos equipo disponible resolviendo dudas y anticipando conflictos, que eso es lo que nos mueve. Así es que vamos a ir cerrando. Les quiero agradecer a todos y todas quienes se han conectado. Esperamos puedan difundir algo de lo que aquí hemos discutido y cuenten con nosotros en lo que así estimen pertinente. Muchas gracias y nos veremos, espero, en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Gusto de saludarles. Gracias, que estén bien. Muchas gracias a todos y a Chao, todas. muchas gracias. Gracias.